Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy, 25 de abril, a nuestro tercer ciclo 2024. Igualmente, es un gusto tenerlos ustedes con nosotros, contar con su presencia en este espacio que hemos dado para compartir desde nuestra experiencia el conocimiento que hemos adquirido. Bueno, me presento para los que no me conocen, de algunos de ustedes me conocen. Mi nombre es Juan José Reyes. Yo soy microbiólogo industrial y hago parte del área comercial en Bioanalítica, o más conocidos en la industria por todos ustedes como BIFAR. Hablando un poco de, les cuento que BIFAR es un laboratorio dedicado a prestar servicios de control de calidad microbiológico en las diferentes industrias, como lo es la farmacéutica humana, farmacéutica veterinaria, aseo, desinfección, cosmética, cannabis y otros servicios que podemos ofrecerles. Igualmente, contamos con una filial en Estados Unidos, BIFAR. Esta se encuentra ubicada en Florida y se encarga de la distribución de insumos, los cuales nosotros utilizamos en el laboratorio para prestarles el mejor servicio de calidad para todas las metodologías que desarrollamos. Bueno, igualmente les quiero compartir que justamente acabamos de llegar de Expo Pharma 2024. Esta es una feria farmacéutica la que acaba en Ciudad de México los días 17, 18 y 19 de abril. En esta feria farmacéutica no solamente nosotros ofrecimos nuestros servicios, sino que adicional a esto también nos capacitamos y entendimos toda la vanguardia de las tendencias que estamos manejando actualmente en el mercado para ofrecerles el mejor servicio. Justamente en esta pues, feria hicimos una ponencia acerca de la validación de microbiológicas e igualmente validación de filtro esterilizante. Para dar continuidad con todo esto, estamos precisamente en este webinar que se tratará acerca de la retención bacteriana en la validación de filtro esterilizante. Para esto contamos con dos expertas ponentes. Se las presento que inicialmente contamos con Diana Garza. Ella es nuestra jefe de validaciones y cuenta con más de 5 años de experiencia en la industria farmacéutica. Es microbióloga y especialista en estadística aplicada. También nos acompaña Alison Martín. Ella es la jefe comercial, cuenta con más de 7 años de experiencia en la industria y ha sido partícipe en diferentes procesos en los cuales se involucran microorganismos pues en los procesos productivos de la industria. Les cuento entonces, ya adentrándonos un poco más en materia, a quienes nos acompañan por primera vez la dinámica que vamos a manejar. Nuestras ponentes, disculpen, van a iniciar su presentación de corrido. Mientras tanto, ustedes, si tienen alguna duda, la van dejando por favor en el chat, indicándonos su empresa, su nombre y la duda que tengan. Al finalizar, abriremos un espacio aproximadamente de 15 minutos en la cual nuestras ponentes van a responder sus preguntas, las cuales sean las más importantes o las que más se repiten. Igualmente les quiero comentar que vamos a dejar un link, una encuesta, la cual les agradezco profundamente diligencia, ya que con esto nosotros vamos a poder saber qué vamos a mejorar en el futuro y qué otros servicios están interesados ustedes en aprender. Pero bueno, entonces ya sin más preámbulos, le doy el paso a Alison Martín, como les comenté, nuestra jefe comercial, para que inicie su presentación. Los dejo con ella. Muchas gracias, Juan José, por la bienvenida. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a la presentación acerca de la retención bacteriana en la validación de filtro esterilizante. Entonces, vamos a hablar a grosso modo de los temas. Vamos a hablar inicialmente del contexto y la importancia de por qué hacer la validación. Segundo, vamos a adentrarnos un poco en qué nos dice la USP. Tercero, vamos a hablar de aspectos previos, teniendo en cuenta la selección del filtro. Cuarto, vamos a hablar del objetivo del reto bacteriano. Y finalmente, vamos a tocar algunos temas que afectan, de factores que afectan el reto. Entonces iniciamos con filtración estéril. ¿Qué es la filtración estéril? La filtración es parte del proceso de manufactura de productos estériles, donde se asegura que el granel que se utilizará en la fase de llenado de los productos se encuentra en condiciones apropiadas. ¿Cuáles son estas condiciones? Características físico-químicas y microbiológicas que se establecen en nuestra documentación o en nuestra USP. Ahora, ¿por qué es tan importante? Sabemos que hay varios métodos de filtración, ¿no? Pero se ha demostrado que la filtración esterilizante es uno de los métodos que es efectivo inicialmente y que no afecta las características de mi producto, no me afecta tampoco mi principio activo ni el destino final, pues, del objetivo que tengo con este producto. Entonces, ¿por qué es importante? Uno, para asegurar los parámetros físicos del proceso no afectan adversamente ni el filtro ni el producto.
Segundo, asegurar que el filtro no afecta adversamente el producto. Y tercero, demostrar que el filtro efectivamente me retiene los microorganismos y asegura una filtración estéril. Ahora, ¿en qué nos basamos nosotros? Como ustedes bien saben, la USP es como nuestra Biblia en la parte de la industria farmacéutica. Entonces, en la farmacopea de los Estados Unidos, en el capítulo 1229.4, acerca de la esterilización de líquidos por filtración. En este capítulo nos habla básicamente de todo el proceso de la filtración de líquidos estériles, vamos a tener los diversos factores que afectan el proceso de la filtración, vamos a ver la prueba de integridad de filtro, cuándo llevarla a cabo. Adicionalmente tenemos las responsabilidades del fabricante y del usuario y también toda la parte del control de la biocarga. La biocarga es muy importante porque así yo tenga mi proceso validado, así yo ya sepa que el proceso que estoy utilizando sirve y me funciona, está óptimo, yo tengo que igual durante todo mi proceso asegurar que va a continuar siendo estéril mi producto, que mejor dicho voy a garantizar que todo el estado validado, todos los controles que yo voy a hacer durante la fabricación de mi producto continúan óptimas. Yo tengo que establecer un cronograma de muestreos, bueno, como que toda esta parte de los procesos microbiológicos de ese control me los establece la USP. Ahora les doy paso a Diana Garza, quien es nuestra jefe de validaciones, y ella nos va a hablar un poco más a fondo de cuál es el propósito de la validación. Adelante, Diana. Gracias, Alison. Entonces, continuando con la revisión del propósito de la validación, a grandes rasgos, esto lo vamos a entender como la metodología por medio de la cual logramos demostrar que un proceso de filtración particular genere un filtrado estéril. ¿Y esto cómo lo logramos? Por medio de la selección de un filtro que debe cumplir con una serie de características y parámetros que más adelante vamos a revisar. Una vez seleccionado el filtro, este se desafía por medio de el contacto con una concentración conocida de unidades formadoras de colonia de Brevundimonas diminuta en condiciones de proceso y demostrando mediante pruebas que se produce un filtrado estéril. En cuanto a las características relacionadas al proceso para el desarrollo y selección del filtro, es de relevancia verificar que la compatibilidad del filtro sea adecuada frente al producto, que el volumen del producto filtrado cumpla con el requerimiento del filtro, que el rango de flujo sea suficiente, que la presión diferencial sea la adecuada, así como la temperatura del proceso no afecte la estructura del filtro, así como las características químicas del producto. En cuanto a los aspectos a tener en cuenta ya propiamente relacionados con el filtro, es importante confirmar que el filtro es apto para el uso que yo voy a determinar, así como que la metodología definida para su esterilización no altere su estructura, que sea estable, que no me afecte el proceso, que la compatibilidad no me afecte las características del producto, que no libere lixiviables, que tenga la capacidad de retenerme la carga que se hace presente en el producto, así que también cumpla la parte de la integridad, garantizando la obtención de productos estériles. En cuanto a la revisión de la integridad del filtro que previamente mencionamos, la prueba de integridad, a grosso modo, la vamos a entender como una prueba no destructiva y esta no se debe entender y no se utiliza para medir el tamaño del poro. Se usa para determinar que la membrana del filtro está intacta, sin daño y que es funcional para ser utilizada en aplicaciones de filtración estéril. ¿Cómo se puede llevar a cabo la prueba de integridad del filtro? Existen diferentes metodologías dentro de las cuales encontramos la prueba de punto de burbuja, el flujo directo o difusión flujo difuso, o la prueba de retención de presión. Esta metodología es netamente seleccionada de acuerdo a las características y necesidades del dueño del proceso. En lo que refiere al proceso de validación de filtro estéril y retención bacteriana, vamos a hacer una revisión general de en qué consiste la metodología y cuáles son los objetivos de la aplicación de la misma. La prueba de desafío bacteriano, a grosso modo, valida la capacidad de un filtro para proporcionar el fluente estéril en un líquido farmacéutico específico. ¿Y esto cómo lo voy a interpretar?
Lo puedo interpretar como la prueba de compatibilidad definitiva. ¿Por qué? Porque el desafío bacteriano prueba simultáneamente la interacción físico-química del producto líquido y el filtro en condiciones de proceso, y en adición, cualquier insuficiencia del filtro causada por esta interacción será detectada por el desafío bacteriano. En cuanto al objetivo de la validación del filtro esterilizante, lo podemos resumir de la siguiente manera. A través del desarrollo de este proceso, logramos obtener evidencia documentada que demuestra que el proceso de filtración removerá completamente la bacteria estándar suspendida en el producto bajo unas condiciones del proceso simuladas en el laboratorio. Entonces, una vez ustedes logran el desarrollo de la validación del filtro esterilizante a nivel de laboratorio, lo extrapolan ya a nivel de producción, y esto lo que me permite es garantizar que ningún microorganismo pase a través de la membrana del filtro que normalmente se usa en producción, y por lo tanto se da la retención efectiva de la biocarga del proceso de filtración durante la fabricación de preparaciones o productos estériles, garantizando el propósito, que es obtener productos estériles. En cuanto a los requerimientos de validación, encontramos un listado dentro de los cuales a resaltar presentamos verificar el tiempo de contacto del producto. Siempre se debe simular la duración de un lote de producción de producto, la temperatura normal del proceso, la carga biológica intrínseca del producto, así como la correlación de la prueba de integridad con el reto microbiano. Aspectos a considerar en la determinación del peor caso. Presentamos lo referente al bioburden, el diferencial del proceso, el flujo, las características intrínsecas del producto, la temperatura del proceso, así como el tiempo. Se recomienda siempre considerar las peores condiciones partiendo del tiempo más extenso de producción, la concentración, podríamos decirlo, de producto que pudiese llegar a afectar la viabilidad del microorganismo. Esta determinación ya la define el dueño del producto de acuerdo a las necesidades. Y para finalizar, si hemos logrado verificar la prueba de integridad del filtro y se genera la validación de retención, logramos confirmar que en efecto el producto estéril va a cumplir con los parámetros previamente establecidos. Por lo tanto, la prueba de integridad y la validación de retención siempre deben ir de la mano, ya que, como anteriormente mencionamos, esto corresponde a una prueba de compatibilidad definitiva, porque el desafío de la bacteria prueba simultáneamente la interacción físico-química del producto líquido y el filtro en condiciones de proceso, y garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos. De resaltar, el desarrollo de la validación se debe de realizar para cada formulación en las condiciones que se tienen establecidas. En cuanto a los factores que afectan la retención microbiana, encontramos los tres que voy a mencionar a continuación de relevancia. Sin embargo, existen de factores externos que pueden también afectar y se deben de considerar. En cuanto al tipo de filtro, la estructura, la base del polímero, el tamaño de poro pueden afectar la capacidad de retención y el comportamiento del microorganismo. Los componentes de los fluidos en cuanto a la formulación, los surfactantes y los aditivos también tienen una influencia. Y ya por último, las propiedades de los fluidos, ya referente puntualmente al pH, la viscosidad y la fuerza iónica. A continuación, le doy la palabra a nuestra compañera Alice. Listo, entonces ya vimos cómo era el desarrollo de la prueba a grosso modo y vamos a ver cómo se da la retención bacteriana. Entonces vemos una microscopía. Listo. Entonces tenemos una microscopía de cómo se ve las redes, todas las membranas que componen un filtro, que es la primera imagen a blanco y negro. Todos estos, digamos que filamentos son lo que componen la membrana del filtro y por donde va a pasar nuestro producto. En la siguiente imagen, que ya está a color, vemos en la segunda imagen, vemos de color morado el símil de lo que estamos viendo arriba. Entonces, en morado encontramos nuestra membrana y encontramos diferentes bacterias. Premundibuenas diminuta, por supuesto, de color verde, Staphylococcus aureus y E. coli.
Como vemos, todas las bacterias tienen diferentes tamaños. Entonces, la razón de por qué usamos Bregundimonas diminuta es porque es una cepa estándar teniendo en cuenta su tamaño. El tamaño de la Bregundimonas oscila entre 0.3 y 0.4 micras, lo cual va a permitir que el filtro pues lo retenga. Entonces, en la siguiente imagen, igualmente vemos ejemplos de algunos cocos, algunos bacilos, y me va a permitir ver la retención que efectúa la membrana, teniendo en cuenta el tamaño de poro que tenemos. Entonces, obviamente un filtro de 0.45 va a permitir que pase Bregundimonas diminuta, pero un poro de 0.2 no va a permitir que pase mi Bregundimonas. Entonces, en un caso extremo en el que mi producto llegue a estar contaminado por un microorganismo muy pequeño, como en este caso es la B diminuta, voy a comprobar que todo el proceso que yo estoy efectuando, tanto física como microbiológicamente, me va a permitir tener un producto final estéril. Entonces, una vez se valida toda la retención, es posible que ciertos cambios que se realicen no requieran revalidar el proceso. Esto sí y solo sí, los siguientes ítems. La membrana de filtro no ha sido cambiada. Segundo, el caudal por la unidad de área es menor o igual a los parámetros validados. Tercero y cuarto, tanto la presión como el tiempo de exposición no supera los parámetros que ya hemos validado. Y finalmente, que tengamos datos extraíbles adecuados para la configuración del filtro seleccionado. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, todos estos parámetros están por debajo de lo que yo ya he validado. Entonces, voy al peor caso, la presión más alta, el caudal más alto, pero si lo hago la validación o hago alguna modificación en mi proceso por debajo de eso, pues no requiere la validación porque yo ya me fui, digamos que específicamente al peor caso. Y recuerden que no se debemos hacer toda la validación por formulación de producto, como ya lo había mencionado anteriormente, Diana. Ahora, ¿qué factores hay que tener en cuenta? ¿Por qué es la importancia y cuál es el llamado de atención que quiere hacer BIFAR a toda la comunidad, a toda la industria farmacéutica? Y es que la producción de medicamentos de uso parenteral es uno de los procesos industriales más exigentes en la industria farmacéutica. ¿Y esto por qué se da? Por el compromiso que hay con el paciente, con la salud del paciente a quien están dirigidos. Entonces, claramente sabemos que la administración de estos medicamentos va a ser o vía intravenosa, o vía intramuscular, o en mucosas. Y como lo vamos a hacer un proceso de inyección o de aplicación directa, estamos eliminando todas las barreras de protección que tenemos, tanto el ser humano o como los animales. Entonces, las consecuencias de tener un producto no estéril o un producto contaminado pueden ser fatales. Por esto, el fabricante de los productos estériles debe aplicar todos los recursos tecnológicos y financieros disponibles para garantizar que el producto efectivamente queda 100% estéril y libre de todos los microorganismos y contaminantes. Es por esto que pues BIFAR los puede apoyar como siempre durante todo este proceso. Somos expertos en el tema y pues nos pueden contactar para que podamos tener una asesoría y ver cómo es directamente su proceso, porque no todos los productos, no todos los procesos son iguales, no todo se puede hacer, digamos, de la misma manera en el laboratorio, cada caso es específico. Entonces, por eso nosotros hacemos asesorías puntuales y pues ya procedemos a la sección de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Alison, por su presentación. Ahora nos dejaron ciertas preguntas acá en el chat, así que les voy a leer directamente y me colaboran respondiéndolas. Inicialmente nos pregunta Camila Urrea, ¿se necesita 1 o 3 lotes de filtro para hacer la validación de filtro esterilizante? Gracias, Camila, por la pregunta. Entonces, en efecto, necesitamos realizar la validación usando 3 filtros con lote diferente. Muchas gracias, Diana, por la respuesta. Continuamos con Carlos Mauricio Angulo Zárate. Él nos pregunta, ¿se hace titulación de las cepas de Breundimonas diminuta durante la validación? ¿Y qué certificaciones tiene la cepa de Breundimonas diminuta utilizadas en la validación? Respecto a la pregunta, gracias, Mauricio. En efecto, la referencia normativa
indica usar una concentración. A esta concentración se le debe realizar una cuantificación y la cepa usada debe ser de referencia. Por ejemplo, puede ser una cepa ATCC. Claro que sí. Continuando, Enrique González nos pregunta, si la materia prima es estéril para preparación y mezcla de medicamentos, ¿igual debo hacer la validación del filtro? Sí, señor, claro que sí. En efecto, pues si vamos a hacer un proceso en el que ya tenemos el material estéril, la materia prima estéril, igualmente lo que yo quiero garantizar es que mi proceso, es decir, bajo las condiciones de la planta, el proceso que estoy desempeñando no vaya a tener ninguna alteración, no solo el producto, sino también el filtro. Entonces, puede que tenga un producto estéril, de apariencia estéril, pero lo que yo estoy evaluando es todo el proceso de validación. Estoy inyectando un microorganismo efectivamente para saber si mi filtro va a tener las condiciones adecuadas para retener. Entonces, efectivamente. Muchas gracias, Alison. Continuamos con aseguramiento TLS de la Universidad de Antioquia. Nos hace varias preguntas. Entre ellas nos pregunta, ¿cuántas corridas son necesarias para la validación? Gracias por la pregunta. Entonces, durante el desarrollo de la validación es importante usar 3 filtros con serie diferente y se haría el desarrollo en un tiempo garantizando que se cumplen las condiciones normales de proceso. Gracias, Diana. Continuamos con Sergio Cano. Él es director de la Central de Mezclas y nos indica, bueno, nos pregunta, ¿bajo qué condiciones se puede invalidar la prueba? Bueno, esta prueba se puede invalidar porque durante el reto microbiano tengamos o afectaciones en los controles positivos o negativos que salgan fuera de especificación. Igualmente, en el control final, al final de esta prueba, tenemos que determinar que en la prueba de viabilidad obtuvimos el microorganismo Bremondimuana siminuta. Entonces se hace una tipificación y si este microorganismo no es el que detectamos, se invalida completamente la prueba. Gracias, Alison. Continuamos con Karina Serrano Rodríguez. Nos pregunta, ¿se debe simular todas las condiciones de producción, velocidad del fluido, tiempo de filtración y presión en los tanques? Gracias por la pregunta. Sí, en efecto, lo correcto y lo adecuado es garantizar que este ensayo se haga siguiendo tal cual la metodología normal de producción, considerando en efecto la temperatura, los flujos, la presión, llegado al caso de que se haga la inyección de algún tipo de aire medicinal, todo lo que se usa en producción normal se debe simular a nivel de laboratorio. Gracias, Diana. Continuamos con Farmacia Droguería Krunlock. Nos pregunta, ¿qué pasa si se usa el mismo lote en los filtros validados? Gracias por la pregunta. Lo correcto y lo adecuado para que la validación sea verídica es usar 3 lotes diferentes de filtro, debido a que usando los 3 lotes voy a evaluar condiciones diferentes en cuanto a la producción del mismo. Exacto, Diana. En efecto, pues al tratarse de una validación, lo que tenemos que hacer nosotros y garantizar es tener datos estadísticos, tener datos similares que puedan ser reproducibles y que yo pueda extrapolar para determinar que efectivamente en 3 situaciones diferentes, 3 filtros diferentes del lote, tuve una retención bacteriana óptima y pues mi proceso, así yo garantizo en el proceso de la validación, en la retención bacteriana es efectivo. Muchas gracias a las dos. Continuamos con la pregunta que nos formula Gabriel Eduardo Ospino Torres. Nos pregunta, como prerequisito se debe realizar la prueba de aptitud del método acorde al capítulo 1227 con Bremondimuana diminuta antes de la validación del filtro esterilizante. Sí, señor, en efecto.
en efecto tenemos que hacer una prueba de aptitud porque estoy garantizando pues que la metodología que estoy utilizando es correcta, que el microorganismo está puro, que no tengo ninguna alteración en cuanto a la toxicidad que tiene el producto con mi microorganismo. Entonces, en efecto, ese es como de los primeros pasos que hay que efectuar durante la prueba. Gracias. Continuamos con Carlos Mauricio Angulo. Nos pregunta, además del reto microbiológico, ¿se deben hacer pruebas como compatibilidad química, integridad de filtro, de producto y demás? ¿Ustedes también realizan esta parte de la validación o solo la parte de la retención microbiológica? Sí, señor. En efecto, para que todo el proceso de la validación filtrante estéril quede correcta y adecuada, se deben hacer todos esos procesos. BIFAR en este caso estamos haciendo actualmente la prueba de integridad de filtro y adicionalmente el reto bacteriano. Las otras pruebas, pues ustedes bien conocen, nosotros estamos enfocados netamente en la parte microbiológica y eso es en lo que, pues el desafío que desarrollamos. Gracias, Alison. Y ya concluyendo, nos pregunta Ana Victoria Torres. Buen día. ¿Ustedes ayudan en la selección del filtro o ya tenemos que tener el filtro seleccionado? Bueno, pues dándote respuesta en esta incógnita, te comentamos que inicialmente tú ya vas a tener como todos tus procesos establecidos. Sin embargo, en BIFAR tenemos el servicio de la asesoría en cuanto a toda la parte de validación de filtro esterilizante, así que te colaboraremos en toda la parte de la validación y todo lo que requieras respecto a este servicio. Pero bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias a Diana, muchísimas gracias a Alison por, pues, como acompañarnos a este espacio y culturizarnos en este tema tan importante para la industria. Igualmente comentarles a todos nuestros asistentes que quienes tengan alguna duda adicional o si quieren que profundicemos un poco más en el detalle, pueden contactarnos en los números que encuentran en pantalla, en nuestras redes sociales, ya que ahí les daremos respuesta y agendamos algún tipo de reunión para explicarles un poco mejor. Igualmente les comento que justamente con nuestras redes sociales compartimos siempre información de valor, los cuales pueden ser útiles para todos ustedes en el proceso formativo, en el proceso de, pues, de desarrollo de todas sus técnicas en la industria, ya que somos expertos en el tema. Y nos seguimos consolidando como el laboratorio líder de control de calidad microbiológico. Les invito también a que, pues, si se perdieron algún tipo de detalle de este webinar o si están interesados en ver los anteriores, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros videos que se complementan junto a un blog que nosotros publicamos mes a mes a través de nuestra página web y nuestro perfil de LinkedIn. Igual, pues nada, recordarles que siempre en BIFAR estamos para acompañarlos y asesorarlos en todos sus requerimientos y desearles una feliz tarde. Y nos vemos el próximo mes en una nueva entrega. Feliz tarde, hasta luego.